Sí, conocía el caso. Recuerdo que una amiga fue testigo de eso. Fue bien bullado. Y qué bueno haberlo reflotado. Caso que me recordó un poco al de las casas voladoras que hubo después en la 10ª región. Pero en esta situación hubo fenómenos bien particulares. Todo eso se circunscribió en una cuadra, eso lo hay notable. Normalmente asociamos el fenómeno ovni a apreciar objetos desconocidos o luces extrañas moviéndose inofensivamente a lo lejos en el cielo, que luego de un tiempo desaparecen sin dejar rastro. Pero, ¿qué pensarías si estos objetos pasaran rasantes sobre el techo de tu casa, provocando el caos y la destrucción absoluta? Eres bienvenido a conocer la olvidada y aterradora experiencia que vivieron 6 familias del paradero 37 de Gran Avenida, pues es momento de revelar un nuevo glitch dimensional. Únete a la comunidad oficial de miembros para contenido y beneficios extra. Uno de los protagonistas de esta historia es un suscriptor del canal. Él me contó precisamente su experiencia, que no vivió solamente él, sino que toda su familia y los vecinos del sector. Adjuntó además en su testimonio una fotografía del diario, que incluyó en detalle este extraño evento en sus páginas. Los diarios de la época sitúan esta historia el 16 de junio de 1986, en donde se reportó que 6 casas ubicadas en el paradero 37 de Gran Avenida, específicamente en la calle Nueva León, resultaron seriamente dañadas luego de que un extraño fenómeno caracterizado por una misteriosa nube azul arrancara techumbres, quebrara vidrios y cortara los cables eléctricos a su paso. Todo comenzó a las 2 de la madrugada, cuando algo semejante a una nube azul muy luminosa envolvió al sector ejerciendo una extraña fuerza, como si pretendiera levantar las bases de las casas. La mayoría de las personas concuerda en que el fenómeno es inexplicable. En su momento, algunos sugirieron la posibilidad de un tornado, en tanto que otros opinaron seriamente que el responsable del hecho era un ovni. Una de las vecinas más afectadas y que tuvo un contacto más cercano con el fenómeno declaró lo siguiente: "Fue peor que un terremoto. Yo había apagado la televisión cuando sentí que un fuerte viento comenzaba a golpear las ventanas. Cuando me dirigí a asegurar los postigos, sentí un ruido peor que el de un terremoto, como si la casa comenzara a desprenderse desde sus cimientos. Todo se puso de color azul, mientras el viento hacía volar las planchas del techo y arrancaba los cables del tendido eléctrico. A su juicio, el fenómeno no tenía explicación, y añadió que era una fuerza que tiraba todo hacia arriba". Otro de los vecinos declaró que fue una cosa que pasó y no se sintió más. La nube azul iluminó los ventanales aproximadamente durante 30 segundos, a la vez que simultáneamente se sentía un ruido tremendo que se llevaba todo a su paso. Algunos niños de una casa vecina contaron que a la hora del suceso estaban dormidos, pero que se despertaron con un tremendo estruendo. Parecía que la noche se volvía día, y observaron una luz azul que venía directamente hacia ellos, mientras que las tejas de su hogar comenzaban a volar por todos lados. Los testimonios de todos los vecinos afectados son similares. Además comentaron que en la escuela de aviación cercana, la misma nube azul había volcado 2 avionetas. Al día siguiente, el aspecto de la calle Nueva León era desolador. Aparte del anegamiento, se encontraban diseminados en el suelo restos de tejas, ladrillos, tapas de chimeneas, los cables de la luz cortados pendían de los árboles, y como si fuera poco, la caída de parte de las panderetas enteras ofrecía un espectáculo devastador muy semejante al de un terremoto.
Por su parte, la Dirección de Meteorología, al ser consultada sobre la extraña nube, manifestó que no se había registrado ningún reporte de esa naturaleza. Expresaron que esa noche hubo vientos que no superaron los 20 kilómetros por hora, por lo que descartaron la posibilidad de un tornado. Bueno, el caso ese lo supe cuando ocurrió. Tengo una amiga que vivía en la zona y que me contó efectivamente que todo eso fue circunscrito en un espacio prácticamente de una cuadra. Es muy raro. Generalmente eso parece una tromba marina, pero la tromba marina tiene que estar al lado del océano y ocurre en unas funciones bien específicas acá. Esto es un sector urbano y la verdad que nos dejó bastante impactados porque todavía no hay una explicación en torno a esto. Y años después vino un caso semejante en el sur de Chile donde unas casas fueron, prácticamente una casa fue levitada en un fenómeno similar y la casa fue depositada de manera invertida. Y lo más curioso es que la cama del matrimonio apareció en el living, siendo que cuando armaron esa habitación tuvieron que armar la cama dentro de la habitación porque no caía por la puerta. Desaparecieron todos los elementos metálicos también en aquella oportunidad. Muy curioso todo. Me presento, soy Luis Arraya, investigador del fenómeno OVNI, ufólogo y también iniciado en investigaciones forteanas, que es cualquier evento que la ciencia no puede dar catastro. De alguna u otra forma, este caso constituye un hito junto con otro que también fue en los años 90, donde supuestos ovnis desprenden dos casas desde sus cimientos, en este caso los techos, un par de panderetas, cortó unos cables, pero este caso en particular me gusta. La razón es que hay evidencia, hay testigos, y el testigo constituye por lo menos el 90% de cada caso. Son casos que siempre se investigan en pretérito pasado. Disculpen. Cuando tú hablas con un testigo, los sentimientos que él aflora, la forma en cómo se expresa, denotan seriedad y así tú puedes corroborar literalmente un caso. Que se sepa hasta ahora, un ovni no es de procedencia alienígena, es meramente un objeto volador no identificado. En este caso es un fenómeno, una luz azul violácea con forma de nube que tiene una especie de rayo abductor, una succión y saca un trozo de bandereta, corta unos cables y saca el techo de 6 casas. Se parece mucho al caso que hubo acá, el caso Peyuco, donde un ovni sacó con unas luces parecidas también azules violáceas, sacó casi 60 metros cuadrados a 1 metro de profundidad. Desprendió de tal forma que no cortó raíces, no sacó algo tan brusco. Eso lo investigó Don Gajardo, que todavía está en pie investigando. Y son casos que, repito, constituyen una evidencia única dentro de su comportamiento. El ovni, para ser declarado como ovni, tiene que comportarse como tal. Tiene que ascender, descender, tiene que dividirse, ser polimorfo, tiene que hacer movimientos transversales, horizontales, verticales, tiene que desaparecer, aparecer acá. Tiene que cumplir ciertos requisitos para que sea etiquetado como ovni. Ahora, si es que el ovni de alguna forma viene acompañado de una inteligencia alienígena, que es muy probable, poco descartable, tendríamos que revisar un poco la agenda. Me refiero a para qué ellos tendrían que hacer estas cosas. O sea, quizás quieren tomar muestras de los materiales de acá en la Tierra. Quizás estuvieron en un proceso de abducción donde el objeto llega de forma discoidal, sobre todo, llega, se posa sobre los testigos
y lanza este rayo abductor, que es un rayo, una especie de plasma transparente, que ejerce una fuerza incontrolable sobre los objetos o sobre el individuo, que no tiene mayor chance para poder escapar. Y en estos casos, el rayo abductor vendría siendo ocupado para otras cosas más específicas. Son muy pocos los casos donde se sabe de que techos o, no sé, árboles, cosas que hay en una metrópoli, sean desprendidas de forma tan extraña que pueda ser etiquetado como ovni. Es un muy buen caso. Los casos de los años 90, años 2000 son los mejores casos que para mí hay que investigar, que todavía queda mucho que investigar. Recordamos que en los años 97 hubo una oleada acá en la región metropolitana y muchos de estos casos corresponden a esta oleada, que es mucho ovni en un periodo corto de tiempo en un solo lugar. Se vieron ovnis a menos de 15 metros, se vieron diferentes modelos, Foo Fighters, nodrizas, que son tubulares, que vendrán siendo como la nave que trae en sí naves más chiquititas y las lanza. Creemos que uno de los objetos que se ocupan son los Foo Fighters, que atan tras una guerra mundial y hacen trabajos de sondaje. Andan sobre los cerros, las laderas, andan sobre los techos, en algunos casos se introducen a las casas o a las piezas. Hay diferentes tamaños, 1 metro de diámetro o 20 centímetros. Sucesos similares han ocurrido alrededor del mundo, pero hasta ahora este extraño y aterrador fenómeno de esta nube azul resulta inexplicable. Para mí no es cuestión de creer, es solo cuestión de tiempo para que seas el protagonista de un nuevo glitch dimensional.